Efectivamente, vea, ya está con nosotros Juan Carlos Caldera, dirigente del Partido Primero Justicia, además integrante de la Mesa de la Unidad Democrática. Señor Caldera, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Muchas gracias, Gabriel, a ti y a todos los que hasta ahora nos están sintonizando. Muy buenos días para todos. ¿Qué balance podemos hacer a esta hora de la jornada de paro cívico de 48 horas a la cual convocó la Mesa de la Unidad Democrática, que según alega el gobierno nacional resultó ser un completo fracaso? Bueno, estamos acostumbrados a que el gobierno desconozca la realidad, que el gobierno quiera vender una realidad distinta a la que tiene Venezuela y sobre todo a la que sufre nuestro pueblo. Yo quiero que me regales unos minutos, Gabriel, para darle un mensaje de solidaridad, de respeto, de compromiso a todos nuestros vecinos del municipio Sucre que han estado durante estas 48 horas sufriendo las arremetidas de la represión, a los vecinos de la California Sur, vecinos de la California Norte, del Marqués, de Terrazas del Ávila, de la Urbina, del 5 de Julio, de la Alcabala, de la urbanización Miranda, de todos los rincones de nuestro municipio, Palo Verde, la gente de Las Vegas de Petare, de José Félix Rivas, que han sufrido la represión. No hay ninguna justificación por la cual unos vecinos tengan que sufrir la destrucción de sus bienes materiales, la arremetida brutal de parte de los cuerpos de seguridad. Mira, anoche mismo llegaron los colectivos en un metrobús rojo a atacar a los vecinos de la California Norte. Así funcionan los cuerpos de seguridad del Estado en esta situación tan difícil de Venezuela. Frente a eso, nuestros vecinos no se han achicopalado, nos han retrocedido. Ahí están los vecinos de Palo Verde, como con tanta dignidad se han mantenido en la calle de la Urbina, a pesar de las arremetidas constantes. Frente a eso lo que hacen es organizarse y incrementar su compromiso por el cambio de Venezuela. Vaya desde aquí nuestra palabra de reconocimiento, de agradecimiento y de solidaridad con todos los vecinos que han tenido que sufrir en estas horas momentos tan difíciles. Por cierto, a propósito de esas protestas que han denunciado además vecinos fuerte enfrentamiento con integrantes de la Guardia Nacional y del CONAS, el Comando Nacional Antisecuestro, que muchos se preguntan por qué está en estas actividades, ¿no? Sobre todo en Lomas del Ávila, Palo Verde, La Urbina, los Petare colectivos 5 de disfrazados Julio. de militares, ¿qué queda para lo demás, no? Ahora, sin embargo, ayer hubo una decisión que tomó el gobierno nacional, expresada por el ministro Néstor Reverol, donde queda prohibida la manifestación política y la concentración con objetivos políticos hasta el próximo día martes, a propósito de lo que va a ser la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo queda en ese contexto el llamado que están haciendo ustedes en la Mesa de la Unidad para la denominada toma de Venezuela el día de hoy a partir de las 12 del mediodía? Mira, venimos de 48 horas de éxito porque la sociedad venezolana respondió de manera clara, de manera contundente al llamado a paro cívico, que no es otra cosa que, como lo dijimos, más quédate en tu casa, y si sales de tu casa solo es allí al trancazo en tu vida. Vimos 48 horas de calle vacías, hoy estamos llamando a calles llenas, todos los venezolanos, todos los vecinos allí en su comunidad a tomar su vía, a estar haciendo actos de presencia, por algo muy claro. Nosotros tenemos el deber, la obligación que nos da el artículo 333 de luchar unidos como una sola familia, que es la familia del futuro de Venezuela, para lograr imponer la restitución del orden constitucional. Esa constitución que el gobierno no solo decidió violar, sino que ahora quiere desaparecer, que quiere borrar a través de su fraude constituyente. Nosotros tenemos el deber, la obligación, de acuerdo al artículo 333 y 350, de restituir el orden constitucional. Por eso, pero ¿cuáles son los detalles de esta jornada del día de hoy, señor Caldera? O sea, ¿va a ser una concentración, una movilización, va a haber una tarima? ¿De cuáles son los puntos de salida? ¿Cómo es la...? Nosotros hoy a las 6 de la mañana se levantó el paro de 48 horas que comenzó el miércoles a las 6 de la mañana, y a partir de las 2:30 del mediodía nosotros estamos llamando a todos los venezolanos en todos los rincones de Venezuela. Habíamos previsto al inicio la toma de Caracas, que era todas las personas venir a Caracas, visto este anuncio que desconoce la profunda indignación, la profunda rechazo que hoy los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, no es cualquier cosa, es el 90% de los venezolanos, Gabriel, que hoy rechazan ese fraude constituyente,
y este anuncio del señor Reverol de pretender esa mentalidad cuartelaria que tienen ellos de pretender que a Venezuela se gobierna a través de decretos, a través de imposición. No, 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 así no es con los venezolanos. Con los venezolanos es por el camino de la Constitución. Estamos llamando a todos los venezolanos a que a las 12:30 salgamos a las calles principales, a nuestras avenidas, en nuestra comunidad, y allí, en presencia masiva, calles llenas de vecinos, de la familia venezolana, exigiendo lo que toda Venezuela quiere, que es un cambio. Claro, pero va a haber algún tipo de conducción de los líderes de la mesa de la unidad, algún tipo de discurso, van a dirigir esa movilización cuando la gente esté en las calles. No, la gente va a estar allí, en su comunidad, en la calle, como hemos dicho, una presencia activa hoy, llenar las calles de gente en cada una de sus comunidades. Ayer hubo una declaración del primer vicepresidente del Parlamento Nacional y dirigente del partido Voluntad Popular, el diputado Freddy Guevara. Palabras más, palabras menos, lo voy a parafrasear. Él dijo que los venezolanos ya no tenían que hacerse ilusión porque el gobierno no va a desmontar la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo queda entonces en este sentido la petición de millones de venezolanos y lo que ha solicitado, entre otros, la Conferencia Episcopal de Venezuela, disidentes del chavismo, la Mesa de la Unidad y la comunidad internacional? Mira, Gabriel, pocas veces un hecho político cuenta con el rechazo unánime de la sociedad venezolana, de la comunidad internacional, de las instituciones. No son los 7.600.000 venezolanos que participaron el 16 de julio de la consulta popular. Es una inmensa mayoría de venezolanos, es el 90%. 90% significa que 9 de cada 10 venezolanos rechazan el fraude constituyente. Son las instituciones, la Conferencia Episcopal, es el concierto absoluto de la comunidad internacional llamándole al señor Maduro a decirle retire el fraude constituyente. Y la respuesta del gobierno es seguir para el barranco, es pretender llevarnos a los venezolanos por ese fracaso. Algo que tenemos que tener claro es que esa constituyente no le sirve a nadie y al que menos le sirve es a Maduro. Una cosa paradójica, pero muy clara que tenemos que tener los venezolanos. Si el gobierno en las próximas horas no cambia su rumbo y persiste en el error, el lunes amanece un Maduro más débil que ayer. Y que hoy. ¿Pero por qué? Porque lo que más bien pareciera sería todo lo contrario, un gobierno que... Por eso te digo, paradójicamente, a pesar de que pueden ellos venderle al mundo y a los venezolanos de que el lunes son más fuertes porque eligieron el fraude constituyente, es todo lo contrario. El lunes están más entrampados. ¿Y cuál va a ser? El lunes el gobierno nacional tiene un problema superior al que teníamos hoy. Por eso, en estas horas, lo valiente, lo responsable, lo histórico no es perseverar en el error, sino cambiar el rumbo. ¿Y qué significa cambiar el rumbo? En lo inmediato, retirar la Asamblea Nacional Constituyente, el fraude constituyente, que como te digo, Gabriel, no le sirve a nadie y sobre todo a quien menos le sirve, y él lo sabe, es a Nicolás Maduro. Claro, señor el fraude constituyente no es otra cosa que perpetuar la crisis. El fraude constituyente es perpetuar el hambre, la escasez, la violencia en Venezuela. Por eso nuestro llamado en estas horas es a la responsabilidad de quien quiere llevar al país al abismo, la responsabilidad de quien tiene en su poder la capacidad de cambiar la historia de Venezuela y darle a Venezuela la noticia que nos va a reencontrar como venezolanos, y eso pasa necesariamente porque en las próximas horas Nicolás Maduro, que es el responsable de esto, que es quien se entrampó en la Asamblea Nacional Constituyente, le diga a Venezuela que va a retirar. Ahora, señor Caldera, pero hablando en términos de reales, porque desde el gobierno se dice que no se va a desmontar esa constituyente. El diputado Freddy Guevara, como se lo comenté, lo reconocía ayer, él decía que él llamaba al pueblo a no ilusionarse. Entonces, ¿para qué insistir con esta petición que podría generar falsas expectativas en la población que luego determinará además en una frustración? No se trata de generar falsas expectativas, se trata de ser responsable. Nosotros tenemos la responsabilidad de quien está siendo vocero de la mayoría del país, de darle el mensaje correcto a quien tiene la responsabilidad de parar el error histórico que están cometiendo. ¿Qué hacer entonces ahora, si no se desmonta la constituyente? ¿Qué hacer en las próximas horas? Nosotros sí le decimos a los venezolanos, y por eso estamos llamando hoy desde las 12:30 del mediodía a una toma de Venezuela, las calles plenas de venezolanos y a una lucha, y que nos preparemos para una nueva etapa. Evidentemente, si ellos persisten en su error, si ellos pretenden llevar a Venezuela a ese barranco, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Cómo será esa nueva etapa, señor? Esa nueva etapa es una etapa que requiere de mayor movilización, de mayor compromiso. Y fíjate tú
lo complejo que significa en un momento donde la gente ha estado tan movilizada, tan participativa, pedirle más. Pero los venezolanos saben que el desafío que tenemos es superior a lo que hemos venido haciendo y es un desafío que tiene como principio muy claro rescatar la Constitución para poner las cosas en su justo lugar. ¿Cuál es el justo lugar de la Constitución? Que seamos los venezolanos, a través del ejercicio de la soberanía, a través del ejercicio del voto libre y transparente, que nos demos nuestro futuro. Al final, los millones de venezolanos que estamos en la calle, estamos porque queremos que se nos permita expresarnos a través de elecciones libres y transparentes y que seamos los venezolanos, con la fuerza del voto, los que decidamos nuestro futuro. En concreto, y antes de ir a nuestra pausa en la entrevista, las actividades de sábado y domingo, por cierto, día en el cual se va a elegir la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a lo que ha informado el Gobierno y el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué harán desde la Mesa de la Unidad Democrática este fin de semana? Bueno, estamos llamando a nuestro pueblo a las 2:30, a partir de las 2:30 del día de hoy, a salir a las calles, en la presencia masiva, en la toma de Venezuela, calles llenas. Tuvimos 2 días de calles vacías, hoy calles llenas. A las 6 de la tarde hemos dicho que vamos a anunciar las siguientes actividades el día de hoy a partir de las 6 de la tarde y que nadie crea, ni ellos se lo creen y por eso están haciendo todo lo que están moviendo, desmantelando el sistema electoral. El domingo no hay ninguna elección en Venezuela. Las elecciones en Venezuela no se hacen en el Poliedro de Caracas, escondidos, encerrados, con un registro electoral que nadie revisó, sin testigos. Eso no son elecciones, eso es un fraude constituyente que, insisto, no le sirve a nadie y al que menos le sirve es a Nicolás Maduro. Ayer el presidente Nicolás Maduro, a propósito de todo este tema con la Asamblea Nacional Constituyente y el rechazo que han manifestado desde distintos sectores de la población venezolana, se refirió a retomar la agenda de diálogo con la oposición venezolana, hizo exhortos e incluso habló de que la Asamblea Nacional Constituyente podría obligarlos a sentarse en una mesa de diálogo y reconciliación nacional. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. 7:29 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Siga con nosotros Juan Carlos Caldera, integrante de la Mesa de la Unidad Democrática y dirigente del partido Primero Justicia. Sus cuentas en redes sociales, señor Caldera. @CalderaJuan es nuestra cuenta en todas las redes sociales. También ponemos a su disposición @GaboVZLA, abreviación de Venezuela, en Twitter e Instagram con el mismo usuario, siempre a su orden. Dejábamos pendiente antes de irnos a la pausa que han conversado en estas reuniones exploratorias de diálogo o de negociación con el señor Zapatero, las que se han dado en la casa del dirigente Leopoldo López. ¿Ha habido encuentro directo con algunos representantes del gobierno nacional? Mira, fíjate una cosa muy importante, Gabriel, que es el acompañamiento, el apoyo, la preocupación de la comunidad internacional en sus distintas expresiones. Estamos hablando de la OEA, de la ONU, de la Unión Europea, de los parlamentos del mundo. Estamos hablando de presidentes que han levantado su voz, de instituciones tan importantes como te señalaba anteriormente y también de personalidades como el caso del expresidente Rodrigo Zapatero. Todos han hecho gestiones, todos han acompañado el esfuerzo de que en Venezuela se construya de manera seria, de manera transparente, una negociación que lleve a lo que todos los venezolanos queremos, que es que el gobierno se meta en la Constitución y acepte la liberación de los presos políticos. ¿Qué le quita? Y lo demostró Maduro cuando en horas liberó, y mejor dicho, trasladó a Leopoldo López a su casa para que siga preso, pero en su casa. El presidente Maduro en media hora, 1 hora, puede dar instrucciones a quienes tienen presos políticos en Venezuela para que se libere. ¿Qué le cuesta algo a Maduro abrir el canal humanitario, darle instrucciones al Tribunal Supremo de Justicia para que cese ese desconocimiento a los 14 millones de venezolanos que cogimos la Asamblea Nacional? Lo que le hemos planteado a toda la comunidad internacional es precisamente que se honren los compromisos que se llegaron el año pasado. ¿Eso es lo que han hablado en esas reuniones con Zapatero que se han dado en la casa del dirigente Leopoldo López? No, fíjate, es que esa es una información que se mezcló y no es correcta. El señor Zapatero fue a visitar a Leopoldo López a su casa, donde tiene casa por cárcel, y posterior a la visita había previsto una reunión de la Mesa de la Unidad en casa de Leopoldo para que pudiera asistir Leopoldo. Y entonces se mezcló que era una reunión de Zapatero con la Mesa de la Unidad, cosa que no ocurrió. Era una visita que le hizo Zapatero a Leopoldo López, que concluyó, y posterior al retiro de Zapatero de la casa de Leopoldo López, se hizo la reunión de la Unidad. Ahora, lo importante es entender
que el gobierno persiste en su error. Pero señora Caldera, pero es que el Partido Avanzada Progresista dijo ayer en uno de sus voceros que sí se estaban dando estas negociaciones, solo que Avanzada Progresista no estaba participando, pero decía que apoyaba que se dé una negociación con el gobierno nacional. Pero ¿qué negociación puede haber cuando lo que hay es todo el día mensajes diciendo que van a acabar con Venezuela a partir del lunes? Que nos han puesto fecha de caducidad a la lucha política, que dicen a cada momento que nos quedan tantas horas, que nos quedan tantos días, que el lunes cierran Venezuela, cierran la Asamblea, cierran la Fiscalía, meten preso a medio país. ¿Quién puede hablar sensatamente de negociación en medio de eso? Aquí lo que hay es la necesidad de que el gobierno entienda, que el gobierno vea la realidad de Venezuela, el profundo rechazo y lo antihistórico e irreal que significa pretender imponerle a la mayoría, no a cualquier mayoría, al 90% de Venezuela, un camino de fracaso y error, sobre todo porque los venezolanos estamos muy claros que detrás de esa constituyente lo que viene es la perpetuidad del hambre, de la crisis, de la inseguridad, de la violencia. Por eso, para nosotros, lo que corresponde en estas horas, si el gobierno así lo quisiera, quien tiene la llave de solución, quien tiene la puerta de salida a esto, la llave de la puerta de salida a esto, es el gobierno. Y cualquier mensaje sincero, claro, verdadero, de querer construir un acuerdo político, que es lo que la inmensa mayoría del país quiere. Mira, el 16 de julio, 7.600.000 venezolanos se expresaron. Al día siguiente, la Unidad Democrática le dijo a Nicolás Maduro, nosotros recibimos un mandato del pueblo de Venezuela, y ese mandato tiene dos caminos de concreción. El camino que toda Venezuela quiere, que es el camino de la construcción de la solución a la crisis, que pasa por una negociación con el acompañamiento internacional, lo hemos dicho 1000 veces, o el camino que lamentablemente el gobierno está escogiendo, que es el camino de la confrontación y donde va a encontrar un pueblo pacífico, pero unido y decidido a conquistar su futuro. En este contexto de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, su opinión, porque hay algunos analistas que se han atrevido a sugerir que este tema de la Asamblea Nacional Constituyente podría tratarse incluso de una pugna interna en fuerzas del gobierno. Hay quienes alegan lo ha dicho incluso el propio gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, dice que se trata de una pugna entre los factores que apoyan al candidato Diosdado Cabello y primer vicepresidente del PSV y la facción que apoya al presidente Nicolás Maduro, aparte del grupo militar, etcétera, etcétera. ¿Usted qué análisis hace de este tema? Bueno, para nadie es un secreto que existe una pugna importante entre las distintas corrientes internas del PSUV. Hay quienes han calificado este fraude constituyente una elección interna, a ver quién tiene más poder interno, pero el problema no es ese. El problema es que ese poder interno, esa lucha intestina por el control del poder, nos lleva y nos arrastra a todos los venezolanos. Cuando yo digo que Maduro sabe muy bien que a quien menos le sirve la constituyente, ese fraude constituyente es a él, me refiero precisamente al importante riesgo que tiene de que la mayoría interna del PSUV quede en manos de otra corriente distinta a la que él lidera. Él sabe de ese riesgo, lo conoce muy bien, todo el mundo sabe que existen dos chuletas, por decirlo de una manera, de tendencias internas que se están contando allí. Lo importante no es un problema del PSUV, porque eso es un problema interno del PSUV, sino que ese problema del control del PSUV, que ellos confunden el Estado con el partido, nos lleva a los venezolanos por un camino que no es el que queremos ni el que vamos a permitir. ¿Y qué mensaje se le puede dar, señor Caldera, en estos breves minutos que nos quedan antes de finalizar la entrevista, al pueblo venezolano que pudiera tener en este momento preocupación, angustia y además incluso hasta desesperanza, bueno, de concretarse esta elección del próximo Bueno, domingo? no es que pudieran tener. Venezuela está muy preocupada, no es para menos, hay mucha incertidumbre. La palabra que hoy predomina estas horas es la incertidumbre. Pero los venezolanos tenemos que saber que la historia que hemos construido a lo largo de este proceso, en estos cientos de años de vida republicana, no ha sido sino la del triunfo del pueblo sobre las tiranías. Este es un pueblo que ha logrado conquistar su futuro en distintas oportunidades, que ha logrado vencer a sus opresores y la historia del año 2017 no va a ser distinta. Nosotros unidos con la esperanza de un pueblo que quiere cambio, que tiene sembrado en su corazón la decisión inquebrantable de conquistar su futuro para poder tener un país de oportunidades, lo vamos a conquistar. El hecho
de que ellos impongan su fraude constituyente, créanme que los hace más débiles. El lunes Maduro amanece más débil. El lunes la cúpula que pretende secuestrar a Venezuela amanece más débil. Y amanece más débil porque se enfrentan a mayores desafíos. Se enfrentan al repudio de la comunidad internacional. Se enfrentan a las sanciones del mundo entero que no va a reconocer su fraude constituyente y se enfrentan a lo más importante, que es un pueblo unido, un pueblo conquistado en la calle, decidido a cambiar a través de la herramienta de la Constitución. Ha habido denuncias de que hay presuntas amenazas o presiones para que el funcionario público deba ir a votar este próximo domingo. Hay quienes están diciendo, bueno, se exhorta a votar nulo, se exhorta a no asistir a la jornada y qué hacer también con ese grupo de venezolanos que sí creen en la constituyente y que sí tienen el deseo de ir a votar este domingo. ¿Cuál es el mensaje para ese sector del país también? Mira, todos los venezolanos que lamentablemente sienten temor porque son funcionarios públicos, porque tienen algún beneficio, ya los pocos que reciben beneficios de parte del gobierno nacional, nosotros les transmitimos la confianza, la seguridad. En la Asamblea Nacional está prevista una propuesta de ley para proteger a todos estos funcionarios públicos. El mejor camino que tenemos nosotros el domingo es no participar de ese fraude constituyente, no ser parte de los venezolanos que quisieron secuestrar el futuro y se tomaron el camino de robarle la esperanza a los venezolanos. El domingo, lo sabemos, ya inclusive se dice que ya se está preparando hasta el boletín de lo que se va a anunciar el domingo. Esto es un proceso que no tiene ninguna garantía, que se llama proceso electoral, pero dentro de ello lo que hay es un verdadero reparto, un proceso verdaderamente podrido, en donde están replegándose para poder poner una cámara del Canal 8 en vivo allí y decir que el pueblo está en la calle masivamente. Es lamentable que hayan tenido que llegar a esto para soportarse en el poder. El poder solo se ejerce cuando se tiene la mayoría. El poder solo sirve para servir a Venezuela. Y lo que ellos están haciendo hoy es un hecho que van a lamentar en el futuro, porque va a ser, como siempre ha ocurrido, el triunfo del pueblo sobre sus opresores. Muchísimas gracias, señor Gracias Caldera, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Juan Carlos Caldera, integrante del partido Primero Justicia, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, más dirigente en el municipio Sucre del estado Miranda. Nosotros a esta hora, 7:40 minutos de la mañana, vamos a enlazar con nuestro compañero Luis Carlos Parada. Nos da un reporte de cómo se está comportando el tránsito y la movilidad en nuestra ciudad capital.